Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy vamos a intentar desentramar la batalla diplomática entre México y Ecuador, una relación dinamitada a raíz del asalto de las fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito. También vamos a abordar el panorama electoral en México y por qué ha quedado fuera del foco mediático la guerra que estalló hace un año en Sudán. Para el debate contamos, por un lado, con Rafael Bernal. Él es periodista para el portal The Hill en Estados Unidos y está con nosotros desde Washington. También contamos con Diana Carolina Alfonso. Ella es periodista, historiadora y colaboradora para medios como Nodal en Argentina y está con nosotros desde Ciudad de México. Finalmente, aquí en el estudio está Patricio Peralta. Ya lo conocen porque es periodista, compañero de France 24. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en Una Semana en el Mundo y les propongo que empecemos con la mirada puesta en América Latina. Como decíamos, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y lo denunció ante la Corte Internacional de Justicia por asaltar la embajada mexicana en Quito, donde las fuerzas ecuatorianas, recordemos, detuvieron al ex vicepresidente de Rafael Correa, a Jorge Glass. Escuchemos este anuncio en palabras de la canciller mexicana. Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Bien, de momento este es el punto más álgido de una escalada de tensiones que se remonta bastante atrás. Pero antes de entrar, como decíamos, a intentar desentramar cómo llegamos hasta aquí, me gustaría empezar dándole la palabra a Patricio. Tú eres ecuatoriano, Patricio, estás radicado aquí en Bogotá, pero te mantienes muy conectado con tus fuentes y lo que se comenta en Ecuador, lo que sucede allí. Te pregunto, una semana después de este asalto, ¿cuál es la discusión pública? ¿Qué tal, Rosa? Bueno, finalmente se han abierto dos frentes en ese sentido después de este hecho. Uno, en el tema social. En la sociedad ecuatoriana hay que tener en cuenta que estamos a 10 días de una consulta popular clave sobre materia de seguridad, pero también clave para la futura posible reelección de Daniel Noboa en 2025. Esto marca y le permite a Daniel Noboa introducir un tema en la sociedad que empieza a debatir ya. Las familias ecuatorianas empiezan a debatir. ¿Queremos firmeza? ¿Queremos una mano dura? Así sea rompiendo leyes internacionales, así sea yéndonos introduciéndonos a embajadas, es decir, empiezan las familias ecuatorianas ya a cuestionar si realmente quieren eso frente a una ola de violencia e inseguridad que ha marcado el país ya por varios años. Y el otro frente es el tema político. Ahora en la Asamblea Nacional se están dando algunos quiebres en las bancadas. Hay que recordar, Daniel Noboa llegó al poder no con una mayoría legislativa en el Parlamento ecuatoriano y tuvo que hacer varias alianzas. Una de ellas fue la del correísmo y el Partido Social Cristiano, claves para aprobar las 4 leyes económicas. Una de ellas, la que permitió el alza del 12 al 15% del IVA en las últimas semanas. Ahora el correísmo ha marcado su oposición contra Daniel Noboa y esto pone en duda también qué va a pasar con las próximas leyes que se estaban tratando ya en la Asamblea Nacional y este apoyo que ya no tendría en temas económicos o en temas de seguridad. Este hecho finalmente es un tema político interno que el presidente Daniel Noboa lo hace para ganar también un poco de credibilidad frente a una espiral de descenso que estaba en las encuestas estaba reflejando su popularidad que había tenido al inicio de la gestión, venía bajando porque en este corto periodo pues no ha habido resultados. El estado de excepción que se introdujo con un toque de queda que duró 3 meses, 90 días, no trajo más que violencia, masacres, secuestros y la tasa de criminalidad no bajó como se esperaba. Patricio, muchísimas claves que mencionas, como la violación del derecho internacional, los argumentos que presenta Ecuador, las razones detrás de esta decisión de Noboa o esta consulta que profundizaremos enseguida. Pero antes me gustaría darle la palabra a Rafael Bernal. Rafael, aprovecho también para saludarlo de nuevo y agradecerle que vuelva a estar con nosotros aquí en Una Semana en el Mundo. Y le pregunto un poco en la misma línea que Patricio, usted es mexicano a pesar de estar radicado en Estados Unidos. ¿Cuál es ahí la discusión en México?
Un gusto como siempre. Y sí, la discusión en México creo que se separa, y creo que la discusión global se refleja en México, se separa en dos elementos. El elemento de la violación a la Convención de Viena, que es muy clara esta violación, es muy claro que lo que decidió hacer Noboa con la Embajada de México es abiertamente inaceptable. Y eso se oye tanto en gente que apoya al gobierno en México como gente que apoya a la oposición. No, no quieren, obviamente, nadie está de acuerdo con cómo se llevó a cabo el asalto a la embajada. Eso por un lado. El lado político es más interesante porque también la oposición entiende muy bien que lidiar como gobierno con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de México, es difícil. López Obrador, a pesar de que ha sido un presidente que habla mucho de la no intervención, ha sido bastante injerencista en la política interna de otros países. Se peleó con Argentina, se peleó con Perú, algo similar, queriendo proteger a la familia del expresidente Pedro Castillo en Perú. Mandó a traer a Evo Morales de Bolivia a México en un avión de la Fuerza Aérea. Realmente López Obrador ha sido muy no injerencista con los presidentes latinoamericanos que comparten su visión ideológica o realmente su partidismo ideológico, porque él tiene una visión muy particular, muy política muy particular, pero quienes están de su lado y con quienes no están de su lado es provocador, es injerencista y ciertamente había dicho muchas cosas que podían provocar al gobierno de Noboa. Y me parece muy interesante cómo juegan todos los partidos juntos, porque esta alianza entre correísta con Noboa, obviamente ahora ya está fracasando, ya no existe, pero realmente lo que quiere proteger López Obrador, lo que buscaba proteger en Ecuador, era el correísmo. A pesar de su alianza con Noboa, López Obrador tomó partido y resultó todo en un acto que otra vez todo hasta el nivel de la provocación, digamos, escalar el nivel de tensiones entre los dos países. En México, obviamente, la gente que apoya al gobierno apoya, como lo hizo López Obrador, apoya esta postura ideológica en Latinoamérica. La oposición no lo apoya hasta ahí, pero en el momento en que Noboa decide asaltar la embajada mexicana, ahí es donde dentro de México, bueno, por lo menos casi todo el mundo y todos los actores políticos están de acuerdo que ese último paso fue completamente indebido. Porque, Rafael, Patricio, para contextualizar un poco a quien se haya podido perder en esta consecución de hechos, recordemos que el presidente mexicano comentó en una de sus ruedas de prensa conocidas como mañaneras 2 días antes de este asalto a la embajada mexicana que Daniel Noboa había pasado de ser, Patricio, me corrige si no hablo con exactitud, que Daniel Noboa había pasado de ser un candidato bastante irrelevante durante la campaña a subir en las encuestas a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio en campaña, que fue atribuido sin fundamentos al correísmo, unas acusaciones, como decimos, sin pruebas, que habrían hecho descender en la intención de voto a la candidata correísta Luisa González, ¿no? Estas fueron las palabras de López Obrador. Y aquí tuvimos en entrevista a Rafael Correa en France 24, que señaló que la respuesta de Daniel Noboa habría venido, a su parecer, por supuesto, un poco impulsada por su reacción a una ofensa contra su ego. No sé si un poco la personalidad de Noboa, Patricio, coincides que podría influir en esta decisión que tomó, más allá de cualquier cálculo político. Sí, realmente lo que podemos ver es que hubo una escalada innecesaria luego de estas declaraciones del presidente AMLO sobre poner en duda esta legitimidad de la victoria de Daniel Noboa. Pudo haber llamado a consultas, a realizar otro tipo de reclamos, pero se fue directamente a declarar persona non grata a la embajadora mexicana en Quito. Esto exacerbó estas tensiones y puso en duda precisamente lo que muchas personas decían. El presidente Daniel Noboa
como volvió a utilizar el enemigo del correísmo para capitalizar su popularidad. Es decir, como es frente al correísmo, cualquier acto va a ser legal. Cualquier acto, varios sectores lo van a justificar, porque como es el ex vicepresidente Jorge Glas, pues perfecto, la irrupción en una embajada va a estar justificada porque es para capturar a un líder del correísmo. Esto un poco también ha tornado y ha regresado a la gestión de Daniel Noboa, lo que utilizó, por ejemplo, Guillermo Lasso, este odio al correísmo que lo sostuvo en un principio, pero que luego cayó por la falta de gestión y que ahora lo está haciendo Daniel Noboa, que hay que tener en cuenta que también es un gobierno de un año, entonces estos golpes son muy específicos para poder mantenerse y poder llegar a una posible reelección, que es prácticamente lo que hay que entender también y que está de trasfondo. Patricio, y antes de avanzar un poco en la disputa actual, explícanos un poco qué representa Jorge Glas en Ecuador y cuáles son las causas que tiene abiertas. Bueno, Jorge Glas es el ex vicepresidente que estuvo con Rafael Correa, estuvo al frente de varios sectores estratégicos también, y con Lenín Moreno en un primer momento, antes de esta ruptura que se dio dentro del correísmo. El ex vicepresidente tuvo 2 sentencias en firme en última instancia, la primera por asociación ilícita en el caso Odebrecht por este entramado de entrega de sobornos y la otra por cohecho por un supuesto financiamiento ilegal a su partido político a través precisamente de sobornos. Estas 2 sentencias, la primera de 6 años y la segunda de 8 años, estuvieron en firme. Lo que el ex vicepresidente buscaba era precisamente acceder a un beneficio penitenciario que está en la ley ecuatoriana, que es la de prelibertad. Esto le permitió en noviembre de 2022 acceder. Habían presentado unos recursos, accedió a una medida cautelar mientras se analizaba esta prelibertad a la que buscaba acceder, argumentando de que había cumplido más del 60% de su condena. En este proceso, en diciembre del 2023, se abre una nueva investigación, la Fiscalía inicia una nueva investigación sobre dineros públicos que se utilizaron en la reconstrucción de Manabí, una provincia que fue devastada por un terremoto en abril del 2016. Es entonces cuando el ex vicepresidente Jorge Glas pide y entra como huésped a la embajada mexicana en Quito y desde entonces empieza a pedir asilo político y a señalar que, mira, está en riesgo mi vida, no tengo garantías y existe esta persecución política que ha repetido constantemente durante todos estos procesos judiciales. Finalmente, el ex vicepresidente Jorge Glas sí llega a solicitar este asilo político. México dice que está analizando, pero estas declaraciones finalmente de AMLO y estas escaladas de tensiones pues derivan en que México dice, perfecto, nosotros le entregamos el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glas y lo que continuaba a la entrega de este asilo era pues el otorgamiento de un salvoconducto para que Jorge Glas salga del país hacia Ciudad de México. Esto a nivel político significaba mucho porque el ex vicepresidente Jorge Glas es el único que está en este momento en prisión del correísmo y que, como te comentaba, han utilizado estos 2 últimos gobiernos esta figura precisamente para mantener un mensaje de lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad y que ahora vemos se sigue manteniendo ese discurso y ese relato. Precisamente recogiendo toda esta explicación que nos has hecho, Patricio, recordemos que ambos países se acusan mutuamente de violar el derecho internacional, ¿no? Por un lado, México acusa a Ecuador de violar su soberanía nacional y violar concretamente la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, en que el artículo 22 recoge que los locales de la misión diplomática, se entiende, son inviolables por los agentes del Estado receptor, que no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. En el video que ha circulado de este asalto ecuatoriano a la embajada mexicana vemos claramente al jefe de la misión diplomática de México, que quedó como responsable de la embajada tras la expulsión de la embajadora, intentando impedir, ¿no?, a las fuerzas armadas ecuatorianas su incursión dentro de la embajada, que entraron con armas de fuego. Por otro lado, Ecuador lo que está señalando es que, según la Convención de Caracas de la Organización de Estados Americanos, según el artículo 3 concretamente, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas o
condenadas por delitos comunes, ¿no? Quisiera añadir a la conversación ahora a Diana Carolina Alfonso. Parece que tenemos algunos problemas de conexión, pero vamos a intentar a ver cómo funciona de momento este Internet. Diana, a su parecer, ¿hay una escala de agravios en términos del derecho de las convenciones internacionales que se han violado en esta escalada de tensiones? Sí, además de la Convención de Viena, que bien se mencionaba acá, de 1961, también se viola la Convención de Asilo de 1954. Este registro si se quiere, del engranaje jurídico internacional nos permite a nosotros hablar de una legitimidad de acciones bilaterales o al contrario de ilegitimidad. Quisiera sumar al recuento que se ha hecho algo que ha expresado Andrés Villegas, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, quien tuvo que exigir una audiencia vía habeas corpus y en el que se denuncia no solamente la detención arbitraria, ilegal e ilegítima del ex vicepresidente, sino que se denuncian ataques muy concretos y muy difíciles de evaluar, incluso ya cuando se habla de tortura. Y acá es importante poner este término porque Jorge Glass, todos vimos las imágenes, cómo fue llevado a la fuerza de una embajada más allá de la discusión de si es legítima o no la normativa internacional que rige nuestras democracias, y tendríamos que reevaluar qué pensamos por democracia, ¿no? Porque en este caso hablar de injerencismo de Andrés Manuel López Obrador cuando la embajada se vio afectada por un avasallamiento de las fuerzas de seguridad, pues es bastante difícil, ¿no? Y tergiversa, si se quiere, la disputa. En este caso, cuando nosotros y nosotras escuchamos al ex vicepresidente Jorge Glass hablar de tortura y de elementos probatorios que están evidentemente poniéndose en juego, que tienen que ver con los propios videos del asalto, y cuando esto además se ve refrendado, entre otras personas, por el propio jefe de la Cancillería de Asuntos Políticos de México, el abogado Roberto Canseco, pues la discusión ahí sí podemos decir que sube de tono, porque entonces la tortura a un delegado del Estado, en este caso a un ex vicepresidente, pues habla de una toma mayor de fuerza, ¿no? Entonces no solamente se torna ilegítimo el procedimiento, sino ilegítima la propia instancia del ex vicepresidente Jorge Glass. Rafael, le pregunto cómo analiza el hecho de que ante esta esperada condena internacional que ha sido expresada por la Organización de Estados Americanos o por la Unión Europea, entre otras instancias, Daniel Noboa decidiera tirar hacia adelante esta decisión. Porque si bien hemos visto condenas, no ha habido represalias materiales, no hemos visto, por ejemplo, sanciones. ¿Cree que hubo ahí un cálculo por parte de Daniel Noboa? Eso solo lo puede saber Noboa, pero es muy claro, parte del problema, el problema fundamental del derecho internacional es que hay muy pocas medidas para darle fuerza a las decisiones, darle fuerza, digamos, no hay una fuerza pública que vaya a apoyar lo que dice la Convención de Viena, por ejemplo. Hay ciertos países que obviamente pueden implementar su propia fuerza. O sea, no se podría meter físicamente, sería imposible para las fuerzas ecuatorianas meterse, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos, porque tienen sus propias fuerzas de seguridad. Pero eso no es que el derecho internacional proteja más a Estados Unidos que a México, simplemente el derecho internacional finalmente es un balance de fuerzas y lo que hizo Noboa por eso preocupa a muchos, porque si estos acuerdos no se llevan a cabo como acuerdos de caballeros, por ponerlo en su nivel mínimo, sí. Cualquier país puede atacar a la embajada de cualquier otro país, mientras que el segundo país no pueda defender físicamente su embajada. Entonces, obviamente, esto lleva al potencial de un caos internacional. Finalmente, para ser un poco breve, retomo un poco lo que decía Patricio, que para Noboa, parafraseando, para Noboa cualquier cosa en contra del correísmo es válida, porque le da puntos políticos,
para López Obrador cualquier cosa que defienda a sus aliados ideológicos en el continente es válido, y entonces cuando se encuentran estas dos fuerzas políticas son incompatibles y acabamos en una violación que vale la pena decir, la condena de países como Estados Unidos no fue tan fuerte como la condena de otros países latinoamericanos, como la condena europea, porque Estados Unidos tiene cierto interés todavía en la estabilidad en Ecuador, y lo que ellos quieren es simplemente estabilidad en la región para que baje la migración. Les interesa sí que se siga el derecho internacional, pero esa no es la prioridad número uno. Diana Carolina, le pregunto por si habría esperado alguna reacción más contundente. Como nos estaba diciendo Rafael, Estados Unidos tiene pues sus propios intereses en la estabilidad de Ecuador, pero también los otros países latinoamericanos o la OEA en general se han limitado, como decíamos, a una condena retórica. Sí, pero además quiero recordarles que 30 países estuvieron de acuerdo con el llamado de atención del presidente AMLO, 30 países soberanos. Entendemos el peso de los Estados Unidos en la región, pero el que el presidente no haya viajado en medio de esta crisis política el 10 de abril a Miami, aduciendo ni siquiera su agenda pública, que es algo que hace un demócrata en su cabalidad, escondió la agenda y sin embargo viaja a Miami acompañado del coronel Edwin Godoy Pasquel. Entonces lo que vemos es un terrible injerencismo más allá de la agenda política interna, y obviamente los binomios que se manejan acá. Hay algo que no podemos discutir y son los términos de la injerencia y de la soberanía nacional de nuestros países. Eso sí se pone en duda, es vindicar acciones dictatoriales. En este caso, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, no solamente de llamar la atención sobre un acto de injerencia e irrupción a su territorio soberano, porque les tengo que recordar que la embajada es un territorio soberano y eso fue realmente una invasión. Además de eso, que un presidente en ejercicio de su democracia exija a las entidades bilaterales, acá sería la CELAC, la OEA, que se discuta, no está, sin embargo, imponiendo su poderío sobre el resto de soberanías, está poniendo en consenso una posibilidad de reorganizar las relaciones bilaterales después de este caso. Acá, entre otras cosas, pues quisiera también traer a colación que el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Ecuador, Jonathan Parra, declaró en reserva la sesión a la que acudieron la canciller Gabriela Sommerfeld, la ministra de Gobierno Mónica Valencia y el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, impidiendo la fiscalización de la agresión a la Embajada de México. Es decir, ¿dónde están los órganos de control que rigen la democracia ecuatoriana en este momento? Precisamente cómo se percibe esto desde Ecuador, Patricio. Tenemos ya que ir cerrando este tema, pero también te pregunto qué se sabe de este viaje a Miami en medio de toda esta crisis de Daniel Noboa. Claro, realmente en el comunicado que envía la Asamblea Nacional aduce temas personales que realiza este viaje a Miami, no especifica alguna agenda presidencial, oficial, es un tema netamente personal. De ahí también la duda de que en medio de esta crisis el presidente pues decida irse del país. No sabemos aún con qué razones, con qué interés, o si es este quemimportismo precisamente de todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque en medio de este proceso, si él tenía una agenda personal, más allá de lo que sea el tema, con una crisis de este nivel que puede terminar en sanciones que ha pedido México de la retirada o la suspensión de la ONU de Ecuador en este organismo, que puede derivar también en otros procesos a nivel regional, pues el presidente decide irse del país. Y también teniendo en cuenta que no tenemos una vicepresidenta. El mismo presidente Daniel Noboa decidió quitarle las funciones dentro del territorio y la envió a la embajada en Israel. Eso quiere decir que no tenemos ahora, digamos, una autoridad como es un presidente o un vicepresidente en medio de esta crisis tan grave que tenemos con México. Y rápidamente, lo mencionabas, México ha pedido que Ecuador pida disculpas. ¿Ecuador crees que va a hacerlo? No, la canciller Gabriela Sommerfeld fue clara justamente en esta comparecencia
no se dio finalmente en la Asamblea Nacional. En los exteriores se realizaron preguntas de si va a pedir disculpas y la canciller ha sido clara. Dijo que no está en los planes ni en la mesa de discusión una disculpa del gobierno ecuatoriano. Ellos defienden y más bien han celebrado esta acción de hacer respetar su soberanía sobre otra soberanía que es México. Seguramente esta cuestión acabará resolviéndose en la Corte Internacional de Justicia y lo iremos siguiendo a lo largo de los próximos meses. Pero precisamente uno de los temas de larga fecha que Ecuador reprocha a México es precisamente la cuestión del narcotráfico, ¿no? De la implicación de cárteles mexicanos como el de Sinaloa o el de Jalisco Nuevas Generaciones en todo el narcotráfico en Ecuador y en la espiral de violencia que esto ha causado, de la mano también con grupos locales. Rafael, le pregunto qué tanto puede influir esta ruptura de relaciones en la cooperación o no cooperación entre estos dos estados en el tema del narcotráfico. Pues puede influir muchísimo, sobre todo porque cualquier cooperación en temas de seguridad pública necesariamente implica compartir inteligencia muy sensible de ambos estados, implica confiar en el otro gobierno que esa inteligencia no se vaya a usar dentro, digamos, para la corrupción. En fin, implica confianza y obviamente entre estos dos países ahorita no hay confianza, sin embargo sí hay una relación entre el crimen organizado de los dos países, es muy clara. El crimen organizado mexicano se ha ampliado realmente fuera de México, se ha ampliado dentro de toda la región, ya no es solamente Colombia con quien ha tenido una relación, los dos, digamos, el crimen organizado colombiano y mexicano desde finales de los 80 más o menos. Ahora realmente los cárteles mexicanos se han vuelto realmente organizaciones criminales transnacionales y Ecuador, como sabemos, ha sido el blanco para estas organizaciones, especialmente parece ser que el cártel de Sinaloa en los últimos años, y parece ser muy lucrativo para ellos entrar ahí. Entonces hay una necesidad que los dos estados cooperen en el combate al narcotráfico y al crimen organizado más ampliamente, y esa cooperación parece, a primeras luces, vista desde fuera por el momento casi imposible. Diana Carolina, quisiera preguntarle precisamente qué peso va a tener o está teniendo ya la violencia asociada al narcotráfico en la campaña presidencial de México, ¿no? Este domingo se dio el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum como gran favorita por el oficialismo de Morena, Xochitl Gálvez y también a Jorge Álvarez. ¿Cuáles son un poco las propuestas de los distintos candidatos y la población tiene fe en ellas? Parece que hemos perdido el sonido de Diana Carolina. Quisiera volver entonces a la primera pregunta relacionada al crimen organizado y al peso que ha tenido no solamente pues en la política mexicana, sino en la política continental, como había dicho mi predecesor. Pues es importante acá esgrimir un argumento histórico, y es que tenemos ciertas circularidades en el continente que nos desembocan en crisis también humanitarias. Entonces no solamente estamos hablando acá de crimen organizado, vienen precedidas generalmente de magnicidios. En el caso de Colombia, recuerden ustedes que hubo 3 magnicidios en los años 90, después de eso hubo ampliación de las redes del narcotráfico y después de eso hubo una guerra contra el narcotráfico que desafortunadamente hoy está en crisis. En el caso de México, cómo empezó la guerra, comillas, la guerra contra el terrorismo en el año 2006, a través de la operación Michoacán. Recordemos que también fue precedida por un magnicidio, después hubo una ampliación de la red del narcotráfico y después hubo una guerra fallida contra las drogas que dejó miles y miles y miles de muertos. Entonces, cuando este año el hashtag AMLO narcopresidente inundó la red social Twitter, ahora X, pues se hablaba también de una operación política. El crimen organizado es en sí mismo
una operación política? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque en el caso de Ecuador, el crimen organizado pues también se vio precedido por estas irregularidades: magnicidio, ampliación de las redes de tráfico y una campaña supuestamente contra el crimen organizado, contra la violencia organizada, contra el narcotráfico, que genera no solamente un cisma en términos de derechos humanos, sino un cisma en las relaciones políticas del continente. Rafael, precisamente hablando de López Obrador y de su legado y de su percepción, vemos que Claudia Sheinbaum está liderando de momento de forma incuestionable la intención de voto. A grandes rasgos, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuál es la percepción entre la población mexicana del legado que ha dejado López Obrador? Bueno, la población mexicana en general cree que es inevitable el triunfo de Claudia Sheinbaum. Está muy dividida la población mexicana entre quienes realmente apoyan a López Obrador, creen en él y van a votarían por cualquiera que él les diga que vote, básicamente, y que creen que tiene un buen legado, digamos, de paz, de detener esa guerra en contra del narcotráfico. Y el resto del país realmente cree que López Obrador se ha cruzado de brazos, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, aliado con los grupos del narcotráfico, y finalmente los ha dejado hacer absolutamente lo que quieran. Es muy claro, lo que sí sabemos objetivamente, fuera de esas dos posiciones, que el narcotráfico ha tenido y los grupos de crimen organizado transnacional han tenido un gran auge durante el mandato de López Obrador, y en cierta medida también bajo el presidente Enrique Peña Nieto, por diferentes razones, hay un balance de incompetencias e intereses encontrados que son diferentes en las dos administraciones, pero realmente, decirlo de cierta manera, es un muy buen momento para ser un líder del crimen organizado en México, para ellos, claro. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo en este programa, pero seguro que volveremos a tener ocasión de hablar del peso del crimen organizado en la política mexicana y en el rol que va a jugar toda esta temática de cara a las presidenciales del 2 de junio. Pero quisiera que cerráramos este programa también haciendo un poco de autocrítica, porque hemos dejado relegado al final el tema sobre un año de guerra en Sudán, que se cumple el próximo 15 de abril. Según los datos de Amnistía Internacional, el número de personas, de víctimas mortales en estos enfrentamientos entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido ya supera las 10.000 víctimas mortales. Patricio, ¿por qué consideras que ha quedado relegado fuera del foco mediático esta guerra? Bueno, finalmente lo que sucede en Ucrania, por ejemplo, lo que sucede en la Franja de Gaza, llaman los intereses de las grandes potencias, llaman los intereses de estos países, y el enfoque mediático precisamente está en eso. Sudán no está en un punto estratégico para alguna de estas potencias, por lo que los focos no están en este conflicto que ya lleva, como dices, un año, y que también pone en entredicho el rol de estos organismos internacionales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, la ONU, que si bien han aprobado ciertas resoluciones de un cese inmediato de las hostilidades, de la entrega de ayuda humanitaria, pues finalmente cómo hacerlas cumplir o cómo darle mayor interés o mayor énfasis, sobre todo en el tema humanitario. Como se trabaja también en Gaza, en Sudán, por ejemplo, también debería haber este foco principal, y que el resto de naciones precisamente estén apuntando la entrega de ayuda humanitaria a Sudán, un país que ha sido prácticamente olvidado mediáticamente y por el resto de países y también por los organismos internacionales. Rafael. África es el continente olvidado, y realmente es culpa de todos, es culpa ahora sí que de la humanidad entera, y es el continente olvidado, y eso digamos que cobra el costo humanitario, es completamente inaceptable, pero también recordar que hay intereses de muchos otros países. Estamos hablando de un campo de prueba para drones iraníes y turcos, de un campo donde ucranianos y rusos se pelean entre ellos, el grupo Wagner y fuerzas especiales ucranianas. Hay reportes de que se han peleado ahí. Hay intereses franceses y americanos, intereses geopolíticos ahí. ¿Por qué no se habla de esto? Porque hay poco interés que se hable de esto. Hay poco interés económico desde fuera, y para quienes están sacando lucro de alguna medida de esta guerra, hay poco interés de que se termine, francamente. Y Ana Carolina, para cerrar.
Quisiera recordar brevemente la historia que nos hace realmente pensar que no es que no le interese al mundo, no es que sea el continente olvidado, sino que hay una operación para que se olvide. Y es que en el año 76, precedido pues por el dictador Jafar al-Nimeiry, apoyado por los Estados Unidos, pues hubo una alianza con los hermanos musulmanes que nos lleva a una discusión que es muy actual, y es la discusión del Islam político alimentado en los años 80 durante la Guerra Fría por los Estados Unidos. En este caso, en el 89, se dio un golpe militar de los hermanos musulmanes, y en adelante pues la toma de poder de Omar al-Bashir fue bastante ilegítima, ¿no? El descendiente de toda esta línea política es hoy el predecesor de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una organización paramilitar que es la responsable de la crisis humanitaria en Sudán. Diana Carolina, pues como en todos los análisis que nos ha compartido en este programa, le agradezco muchísimo esta perspectiva histórica. También Rafael y Patricio, muchísimas gracias por haber compartido también sus análisis aquí en Una Semana en el Mundo. Un programa francamente muy interesante, seguro iremos siguiendo cómo evolucionan todos estos temas. Llegamos, sin embargo, por hoy al final de esta edición, pero antes de cerrar, como siempre, un agradecimiento al equipo técnico y también al equipo de producción de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y france24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.